Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, jueves 1 de junio. En esta oportunidad me acompaña José Luis Merino, viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, miembro de la Comisión Política del FMLN, secretario de organización del FMLN y conocido como Comandante Ramiro. En esta oportunidad, en este bloque, me gustaría que hablemos sobre elecciones internas del FMLN. Sabemos, y ya se ha mencionado, que el próximo 25 de junio se van a desarrollar las elecciones internas en el partido. Y siempre aparece esta discusión. El binomio FMLN, elecciones internas, a veces resulta complejo, porque entre el tema de disciplina partidaria, pero también elecciones internas, resurgen facciones, grupos, personas que quisieran tener más representación y también en algunas oportunidades las elecciones internas en el FMLN han sido discutidas. ¿Cómo valora usted el proceso de elecciones internas con el agregado de que deben existir elecciones internas, democracia interna? ¿Cómo ve usted esto en el FMLN? Yo creo que es un tema fabuloso en el FMLN, que nos confirma nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Donde en estos periodos se nos encienden las pasiones, nos alborotamos y vamos y nos sirve este proceso de calentamiento para ir al enfrentamiento y a la batalla con nuestros rivales. Por supuesto que aparecen las diferencias, que aparecen las inquietudes divergentes, pero en el frente, que es un partido que tiene un proyecto histórico, que viene de una raíz de un ejército guerrillero, hay un enorme amor por la patria y por los salvadoreños y por el pueblo salvadoreño. Esa es la esencia del FMLN. Entonces, cuando ponemos en el centro, ¿verdad?, el interés del país, el interés de la patria, el interés de la gente, del pueblo, lo demás se vuelve un componente de segundo orden, ¿verdad? Hay que decir que efectivamente estamos culminando un proceso que arrancó con un proceso con un capítulo de actualización del padrón electoral interno. Entiendo que llegamos a los 26.000, 30.000 gentes que van a participar en el proceso de elección, que llegaron a un local del partido y dijeron: yo quiero estar en el FMLN y quiero participar, y tengo y refrendaron su interés en seguir siendo militantes del frente, con sus normas, con sus principios y sus valores. Ese es un capítulo que terminó hace un mes y medio, 2 meses. Y hoy, hace una semana, estamos viviendo el proceso de presentación, de preparación, de integración de propuestas en el territorio. Y ha sido fabuloso que la gente se reúne desde el municipio, en las comunidades, y van construyendo propuestas, ¿verdad?, con una lección importante, que por supuesto nosotros la vivimos repitiendo, trasladándole a todos los compañeros en todos los cantones, caseríos, colonias, barrios de nuestras ciudades y nuestros pueblitos, de que es importantísima la unidad del FMLN para poder obtener victorias. Y eso es un elemento que nuestra militancia lo entiende y lo aplica. Hay sus diferencias y lugares donde las discusiones se acaloran, etcétera, pero finalmente va como predominando la racionalidad y la importancia que tiene para nosotros que la gente, que el pueblo nos vea unidos, nos vea fuertes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué considera usted con esta discusión de buscar la unidad en el partido, cuando desde afuera uno de los posicionamientos críticos que se ha hecho es asambleas donde se ratifican, pero no se queda claro de los procesos, si se ha hecho una elección interna o personas que aparecen con descontentos o diferencias? ¿Qué pasa cuando esa lectura, lo digo desde afuera, personas que no son parte del partido ven este punto como en discusión, o cuando se presenta una única propuesta de secretario general viene este tema? La prioridad es la disciplina, la unidad y la cohesión versus el tema democrático, porque puede generar fisuras dentro de los grupos y hay que presentarse como bloque ante los simpatizantes y ante la ciudadanía. ¿Cómo ve usted este punto de vista? Es que yo diría que la democracia no se mide por la cantidad de candidatos que participan, ¿no?, sino por la cohesión que muestra esa fuerza
en sus propuestas. Y en el FMLN yo, un caso concreto, Usulután, la cabecera, ¿verdad? Estamos ratificando la candidatura de un compañero que ya fue alcalde, de un compañero que tiene una enorme autoridad en el partido y en la sociedad usuluteca, ¿verdad? Familiares de nuestro líder histórico, Chafik. Él, alrededor de su candidatura, se genera un proceso en el que se integra lo mejor de nuestro partido, lo más apto, incluyendo los compañeros que han estado participando actualmente de los consejos municipales integrados, sí. ¿Verdad? Y por supuesto, de aliados que nos interesa que participen, que han expresado su interés en respaldar nuestro proyecto histórico en el municipio y en el departamento. Una ciudad compleja, complicada, que sale con relativamente rapidez de su propuesta. Y así se va repitiendo eso en cada historia. Hay discusión entre los comités de base del partido, sí, ¿verdad? Que quieren llevar representantes comunales, que quieren llevar representantes de su territorio y hacen sus propuestas. Hay casos en que en la parte inicial, cuando comienza la discusión, uno puede encontrar 30, 20 candidatos para un consejo municipal de 10, de 15, ¿verdad? Viene toda la discusión, entre otras cosas hoy, por ejemplo, de las limitaciones que la ley impone para que el aparato de defensa del voto no va a ser ejercida por miembros del partido. Va a haber una participación ciudadana, ¿verdad? Luego las propias normativas internas del partido, de las personas que tienen menos de determinado tiempo, no pueden participar porque se requieren periodos, años para poder optar a los distintos cargos. Hay un aspecto que es un debate también importante, hago esta pregunta, porque la configuración, sabemos que las elecciones presidenciales serán en 2019, pero los partidos políticos empiezan a hacer negociaciones años antes, 1 año, 2 años antes. Y usted ha mencionado el tema de cohesión territorial, se lo planteo así directamente. ¿Considera usted que Nayib Bukele generaría esa cohesión territorial en el FMLN? ¿Él constituye como la figura que el FMLN puede respaldar como candidatura a las presidenciales 2019? Bien, Nayib es un alcalde exitoso, ¿verdad? Es una figura pública exitosa, ¿verdad? Y por supuesto está dentro de las figuras potenciales que el FMLN puede lanzar. Ahora, con todos nuestros compañeros nos hemos puesto de acuerdo, hemos puesto mucha claridad en que es importante salir victoriosos de esta batalla que viene, que tiene que ver con ganar más alcaldías de las que tenemos y subir nuestra representación en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Y vamos a trabajar con ese propósito, vamos a trabajar con la idea de reducirle los diputados a Arena, de ganarle diputados a Arena, de mejorar la presencia nuestra en la Asamblea y de que nuestros aliados, ¿verdad?, también mejoren su presencia y su participación en la Asamblea. Así es, interrogante por un tema de... A ver, el FMLN puede tener, por ejemplo, candidatos orgánicos, como el caso de Gerson Martínez, por decir un nombre que puede generar cohesión por su recorrido, por su trabajo como ministro, pero pregunto, por ejemplo, el caso de Nayib Bukele, una persona que no es orgánico del FMLN, que se posiciona, usted ha mencionado un alcalde exitoso, ¿qué podría generar cohesión pensando en la base? Partiendo de un escenario que tiene unas elecciones 2018 donde la cantidad de diputados se mantiene o aumenta. Es el escenario también pensando con los aliados que puede ser más potable un candidato que probablemente tenga este arrastre o que pueda generar este arrastre mediáticamente como Nayib Bukele versus alguien más orgánico como Gerson Martínez, por poner nombres. Nosotros hemos querido no diferir, sino retrasar esta discusión para un momento después de marzo del 2018, porque hay otros elementos que nosotros estamos considerando. Posiblemente sea la primera vez que lo digamos en público, la posibilidad de trabajar coaliciones para la campaña presidencial. Dejar de ser solo alianzas y
Ya con otro partido, con otra proyectar coalición. Eso, por supuesto, afecta el tema de las candidaturas presidenciales. Claro. ¿Verdad? O sea, quien sea el candidato tiene que prepararse en esa idea, porque la batalla que viene el 2018 y el 2019, en el caso de nuestro país, va a tener un escenario complejo, complicado, en el que nosotros necesitamos, el frente necesita, y eso vamos a hacerlo con nuestra militancia, con todos nuestros compañeros, con todo el entorno social que acompaña al FMLN en la lucha. Vamos a necesitar convocar más corazones, más amor para la batalla, ¿verdad? Perfecto. De seguir cambiando y transformando El Salvador. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a entrar al siguiente bloque y me gustaría tener sus valoraciones sobre gestión de gobierno, la relación política, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, y cómo lee usted ese escenario político. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en sintonía de la primera emisión de Informa TVX. En el segmento de entrevista de este jueves 1 de junio está conmigo José Luis Merino, viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, miembro de la Comisión Política del FMLN, secretario de organización del FMLN y conocido como el Comandante Ramiro. Hacemos un balance político de la gestión gubernamental del FMLN y uno de los aspectos claves acá es también la correlación política en la Asamblea Legislativa. Es conocido al FMLN necesita hacer negociación con Gana, con el PCN, con el PDC y en el mismo caso con Arena para algunos temas clave, financiamiento, aprobación de préstamos, aprobación de presupuestos y particularmente desde su lectura, ¿considera que ese proceso de negociación, que es parte de la política, esos acuerdos, esos entendimientos, le ha obligado al FMLN a modificar su agenda o su hoja de acción, por ejemplo, en temas concretos? Para ser muy particular, el tema del financiamiento, hablamos de la política fiscal. En el mundo moderno, en todos los rincones del planeta, un rasgo esencial de la política en los últimos años es el entendimiento, es el diálogo, es la negociación. Eso permitió sacar a los tiros de la mesa. Antes no dialogábamos, no negociábamos y nos tirábamos tiros. Hoy, y digo en el mundo entero, y donde el diálogo, donde la negociación se cierra, vienen los grandes conflictos sociales, políticos, que terminan en desórdenes y en enfrentamientos. Aquí se cerró el diálogo en los años 70. Se cerró, ¿verdad? Se cerró electoralmente, se cerró la comunicación. Los grupos, los sectores que ostentaban el control del poder económico, del poder del Estado, del control de la Fuerza Armada, cerraron el espacio, ¿verdad? Ninguna pretensión, ningún intento de buscar contacto funcionó. Uno de los grandes medios en aquella época llegó un día al descaro de decir diálogo, palabreja comunista. Fueron de las cosas que fueron haciendo de que se cerrara el espacio de la comunicación y solo quedara el camino de los tiros y del enfrentamiento. Nosotros, desde la misma montaña, desde la clandestinidad, fuimos siempre impulsores del diálogo y de la negociación. Y con mucho orgullo podemos decir que llegamos a resolver el tema del conflicto en ese escenario, en una negociación contra nuestros enemigos, contra los que nos estábamos matando a tiros. Con ellos negociamos y con ellos pactamos los acuerdos de paz. Saliendo al terreno político electoral, el Frente ha sido permanentemente portador del concepto de la negociación y del diálogo. Hoy el presidente Salvador Sánchez Serén es una expresión de eso, vive continuamente llamando a conversar, a negociar, a dialogar para salir adelante. Eso también tiene su expresión en la Asamblea Legislativa. Y creemos que es el escenario, el Parlamento, el escenario ideal para construir acuerdos de nación, ¿verdad? Para hacer salir al país adelante. Por supuesto que en este momento nuestra contraparte tiene 5 o 6 grupos internos, que unos se niegan con otros. Hablamos con
con expresiones legislativas que nos dicen, miren, ustedes dejen de andar negociando de arriba, es aquí donde se resuelven las cosas. Y allá afuera nos dicen, no, las decisiones se toman aquí, en el partido, y los diputados se someten a esto. Tenemos varios meses de tener el drama de no tener en el otro lado una contraparte que represente y que asuma el diálogo y la conversación. Por eso es que tenemos este periodo tan complicado y tan complejo. En Arena se está produciendo un cambio de mando, un cambio de quienes controlan las palancas del poder interno, por lo menos lo están intentando. ¿Y qué pasa en el caso del partido Gana? Siempre se menciona que el FMLN ha podido encontrar bisagras para aprobar ciertas propuestas de ley a través del partido Gana. Para siendo más concreto, la negociación en Gana pasa directamente con Guillermo Gallegos. Lo decimos así porque sí es la cara visible, actualmente el presidente de la Asamblea Legislativa, uno de los líderes más marcados. Entonces el FMLN negocia directamente con él para buscar acuerdos y entendimientos en proyectos de ley, porque podríamos pensar, está el PCN también y puede ser está Mario Ponce y otros diputados, pero pienso en el caso de Gana, no solo por su cantidad, por la aritmética, también pienso para darle sostenibilidad a propuestas que el gobierno quiere apoyar y pueda tener los respaldos, pero negociar implica también ceder cosas. ¿Hasta qué punto también el FMLN cede aspectos que son claves, que son parte de su agenda, pero tiene que hacerlo debido a la correlación política en la Asamblea? Sí, indudablemente, toda negociación implica concesiones, cambios, transformaciones. Esa es la negociación. Discutir esto quisiera, pero esto es lo que puedo hacer, ¿verdad? Y de esto que puedo hacer, ¿qué le beneficia al pueblo y a la gente? Esa es la guía nuestra. ¿Qué le beneficia al pueblo salvadoreño? ¿Qué le beneficia a la gente? No vamos a hacer ninguna cosa que le haga daño a la gente. Esa es nuestra máxima en el terreno de las conversaciones. Y en el caso concreto con el partido Gana y el PCN, son partidos que tienen una dirección, una conducción política. Está el amigo Andrés Rovira, el doctor Guardado, ¿verdad? Y por supuesto nuestro amigo Guillermo Gallegos, que es el presidente de la Asamblea y que en la parte final ya de la ejecución de los acuerdos hay que ajustar, hacer la carpintería final y forma parte del concierto que hay que preparar para tomar las decisiones. Igual sucede con el PCN. Ahí tienen ellos una estructura de conducción que coordina, que decide, que es con la que nosotros pactamos. Sí. ¿Qué es el problema que tenemos con los otros señores de la derecha? ¿Verdad? Que hay una representación institucional que no representa la opinión del partido, y no es culpa de nosotros. Nosotros quisiéramos que ellos tuvieran una posición cohesionada, y recordamos como en 1990-91 pudimos encontrar una cabeza de ese partido que asumió la negociación con mucha valentía, y en aquel caso, en aquel momento fue el presidente Cristiani, sí, ¿verdad? Que asumió y amarró los compromisos. Yo creo que es importante recordarlo, que debe ser hombres, personas que tengan el control de la fuerza que dirigen. Hoy el presidente Santos en Colombia está experimentando esa falta de control, ¿verdad? Sacan un acuerdo en la mesa y el Congreso o la Corte toman decisiones que votan, le cortan las patas a la mesa de la negociación. Entonces, nosotros estamos enfrentando ese drama, que los representantes de esa parte con la que es importante negociar, sí, no tiene rostro, no tiene fuerza. Hay un aspecto que me llama la atención y quisiera interpretar. Usted me dice si estoy equivocado. Podríamos decir que Mauricio Interiano, si bien es el presidente de Arena, pero no es la cabeza de Arena, no es con quien negociaría. Para ponerlo en estos términos, se tendría que negociar directamente con los financistas del partido. Hablamos con Ricardo Poma, hablamos con Boris Ezersky, o sea, hablamos con estas personas que son los que el FMLN tiene que negociar los aspectos políticos, y no el presidente, que puede ser nominalmente el presidente del partido, pero no es la persona que realmente dirige, cohesión y con la cual se van a tocar los puntos claves del país, el señor Interiano. Sí, yo creo que ese es el fenómeno concreto, ¿verdad? Es un director de orquesta al que la orquesta no le sigue la música, ¿verdad?
tendrán que resolverlo, viene un proceso electoral enfrente, están igual que nosotros seleccionando sus propuestas de candidatos, tienen otros mecanismos distintos a los nuestros, ¿verdad? Pero sin ninguna duda, estos escenarios de decisiones internas, si no se manejan con transparencia, con seriedad, tienen la capacidad de aumentar las dificultades internas de los liderazgos. Y nosotros quisiéramos expresar nuestro deseo de que se ordenen para que podamos de veras abrir una discusión seria, profunda, responsable de los problemas del país. Por ejemplo, pienso uno de los temas sensibles es pensiones, o el tema fiscal, y ahí implica negociar justamente con estas expresiones más claras. Siempre es un debate, diferentes organizaciones, Oxfam, la UCAM mencionan, en este país no están pagando impuestos los que más dinero tienen. Entonces, eso es un tema sensible, en la asamblea se tiene que discutir, pero también si lo vemos de esta parte, un círculo de decisión de poder político pasa en los acercamientos con estas personas. ¿Usted no ve claridad de esas contrapartes para negociar temas tan sensibles como el tema fiscal, la propiedad, la riqueza, la inversión también empresarial en el país, como hablábamos en bloques anteriores? ¿No ve que existe una contraparte para negociar esos puntos claves en la Asamblea Legislativa? No existe, de momento no existe. Conocemos opiniones individuales de componentes, dijéramos, de la otra parte, donde sí hay opinión buena de entrarle. Y en el tema fiscal, por ejemplo, nosotros estamos preparándoles a ellos una propuesta que sacaría al país de esa crisis permanente en la que estamos. Varias veces y varios organismos internacionales nos viven repitiendo: en El Salvador los malos salvadoreños se quedan, óiganlo bien, amigos, se quedan en algunos casos con el 60% de los impuestos que deben pagar. Así sucede, ¿verdad? No los pagan. Hay malos funcionarios, hay malos usuarios, dijéramos así, para no usar el nombre de empresarios, que ofrecen plata para no pagar que tienen mecanismos para ocultar la información, ¿verdad? Y nosotros estamos preparando la idea de modernizar la maquinaria fiscal del Salvador, para que no quede chance, para quitarle al funcionario y al usuario la discrecionalidad que pueda o no pueda pagar los impuestos. La operación económica que se realice paga sus impuestos. Y hay ejemplos en el mundo, los propios Estados Unidos son una expresión de eso, ¿verdad? Canadá, Europa, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, España. Uno no paga los impuestos y le embargan hasta los zapatos, le quitan la cobija con la que se envolvió en la noche. Entonces, eso debemos hacerlo, porque aquí realmente eso es lo que está causando las dificultades fiscales que enfrenta el gobierno permanentemente. Y no solo este gobierno, lo enfrentaron los gobiernos de Saca, de Flores, de Calderón Sol y de Cristiani. ¿Y eso a qué lleva? A que se vivan buscando préstamos, recursos para... Nosotros igual tenemos otra visión sobre este tema, y es que creemos que es importante recuperar la capacidad productiva del país, para que se genere más actividad económica, para que se generen más impuestos y se puedan atender las necesidades de la gente. O sea, la clave para nosotros es sanear la maquinaria esta impositiva, modernizarla y elevar la producción. Perfecto. Creemos que con eso crearíamos el ambiente necesario. Yo se lo he preguntado a empresarios, algunos son de arena y otros lo ocultan, pero se les he preguntado de que si estarían dispuestos ellos a acompañar una propuesta de fortalecer el aparato fiscal del Estado, el aparato que recauda los impuestos del Estado, y me han dicho que sí. Yo creo que usando esa fuerza, cuando lleguemos a hacer la propuesta, deberíamos de encontrar el apoyo de todos estos sectores, ¿verdad?, que
a los cuales hoy andamos buscando que nos acompañen para sacar préstamos, para hacer letes, para no sé qué cosa más. Okay. ¿Verdad? Tenemos que hacer una pausa, pero tenemos un bloque pendiente y me gustaría que toquemos también otros tópicos vinculados a la política y a la gestión gubernamental. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, jueves 1 de junio. Seguimos en esta plática con José Luis Merino, viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, miembro de la Comisión Política del FMLN, secretario de organización del FMLN, conocido como el Comandante Ramiro. Y en este bloque vamos a tocar diferentes asuntos vinculados a aspectos políticos, pero también son relevantes hacer esta mención. Hay que hacer la acotación en particular que el presidente de la República le ha nombrado a usted como viceministro vinculado al tema de la inversión y financiamiento para el desarrollo. Hay un aspecto que generó alrededor una discusión sobre ello. Está Proesa, está el Ministerio de Economía y hay la Vicepresidencia de la República misma que están en la tarea de la promoción de inversiones. Y salió un debate sobre esto. A José Luis Merino se le hizo viceministro por un tema de blindaje institucional. ¿Qué piensa cuando le hacen este tipo de pregunta o este tipo de afirmación? La verdad es que yo particularmente me afinco en la tarea que el presidente me ha asignado, ¿verdad? Y es ayudar de manera institucional a lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero además creo que sí es importante establecerlo, y es que El Salvador tiene el nivel más bajo de inversión extranjera en la región. O sea, alguien dice, no, es que por las pandillas, por la violencia, por la delincuencia. No es cierto. Guatemala tiene índices delincuenciales más altos que en El Salvador, ¿verdad? Honduras. Y la inversión es más alta. Entonces, nos sentimos comprometidos a generar un esfuerzo extraordinario para atraer, ¿verdad? Y hay una distribución de tareas, de responsabilidades, en el que a cada uno de las áreas se le ha dado misiones específicas para cumplir ese propósito. Aquí la verdad es que aunque todos tuviéramos nariz de santo, nos la hacen anchuda, man. Ese es un rasgo esencial de los políticos de derecha en este país, intentar destruir las cosas buenas, positivas, sin valorar lo que se está haciendo, sin valorar, ¿verdad? Nacimos siendo acusados de cualquier cosa, crecimos siendo acusados de cualquier cosa, y por supuesto hoy no nos asusta que critiquen, que señalen, ¿verdad? Anotamos, por supuesto, anotamos, ¿verdad? Quién lo dice, cómo nos lo dice, y corregimos y mejoramos cuando tenemos que corregir y mejorar, porque sabemos que hay señalamientos que son sanos, bueno, que vienen a veces de los mismos sectores estos de la derecha, pero esencialmente nosotros estamos concentrados en crear un ambiente para atraer inversión, y estamos haciendo un esfuerzo extraordinario hacia países, hacia regiones del mundo donde ha habido poco esfuerzo de atraerlos a nuestro país. En función de esa tarea, de esa actividad en el viceministerio, hacía esta pregunta por un aspecto, no ante alusiones directas que el senador Marco Rubio ha hecho hacia usted, tanto en el espacio de la Asamblea o el Congreso en los Estados Unidos, pero también en cartas dirigidas, por ejemplo, al secretario del Tesoro en aquel momento, Jacob Lew, hace alusiones directas hacia usted, y los voy a citar textualmente. Encuentro difícil de entender por qué no han sido impuestas sanciones financieras contra individuos en El Salvador como José Luis Merino, cuya participación en conseguir armas y en lavar dinero a favor de organizaciones guerrilleras colombianas y corruptos emprendimientos de Venezuela son bien conocidos. Ha hecho una mención el señor directamente, alusión sobre esto. Y luego el fiscal general mencionó que hay una investigación abierta. ¿Qué piensa usted cuando hacen ese tipo de aseveraciones hacia su figura? Yo primero creo que es importante hacer que los organismos institucionales que tienen a su cargo establecer administrar la justicia, lo hagan. Y en ese caso,
a mí me alegra que algún organismo, alguna institución seria, responsable en los Estados Unidos, asuman investigaciones. Y sé que hay investigaciones desde hace muchos años, desde los años de la guerra, desde los años de la montaña, de los años de la clandestinidad, y que hay investigaciones en todos estos años que hemos actuado en el escenario ¿verdad? Y tengo la certeza y la seguridad que si alguna cosa mala hubieran hecho, ya hubieran pedido mi captura, mi detención o mi extradición, cualquier cosa, con seguridad. ¿Verdad? Ahí apareció la afirmación que tienen 9 años de estarme investigando, desde 2008, 2009, no sé cuánto. ¿Considera usted que este es un recurso político que utilizan sectores en Estados Unidos y que se apropian gobiernos de derecha acá para un tema? ¿Considera usted que es una difamación? Es una difamación. Tenemos información precisa de quiénes fueron los que pidieron, los que le entregaron el paquete de información a un señor de la derecha que se fue a visitar a su amigo. Ustedes recuerdan que Marco Rubio, el senador Marco Rubio, es un senador de los Estados Unidos, estaba en una pelea contra el presidente Obama por las negociaciones con Cuba, por el respaldo que le estaba dando Obama a la negociación en Colombia y por el respaldo que Obama había expresado apoyando a la negociación en Venezuela. Ese era su tema, temas mundiales, continentales, etcétera. Y ahí agarra al final de su intervención Marco Rubio el caso nuestro, el caso mío, ¿verdad? Sin decir nada, sin presentar ninguna prueba. Nosotros le hemos preguntado a la embajada norteamericana, le enviamos correspondencia oficial personalmente, ¿verdad? Fue una delegación nuestra de diputados a los Estados Unidos y las respuestas son negativas, no existe nada de esa propaganda. A ese señor aquí nadie le hace caso, les dijeron, ¿verdad? Aquí no consideramos que es una opinión seria. Entonces, y por supuesto, en el caso interno, la Fiscalía tiene el derecho y la obligación de investigar los casos. ¿Verdad? Hasta el momento. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos las manos listas, investiguen, pregunten. ¿La Fiscalía no se ha acercado a usted? ¿El fiscal general, o Luis Martínez, o en este momento Douglas Meléndez se han acercado a usted con algún proceso de investigación? Bajo ninguna circunstancia. Absolutamente, ¿verdad? Y siguen inventando mentiras. Hoy recientemente aparecieron otros artículos donde dicen que José Luis Merino es dueño de un banco que se llama San George, que tiene un capital de 12,000 millones, ¿verdad? Hay otros materiales de señores que han venido aquí a hoteles a hacer exposiciones donde asocian a Ramiro, que es el mismo José Luis Merino, sí, con el viceministro de la Defensa de Rusia. No sé ni quién es ese señor, ¿verdad? Y segurito que van a seguir inventando fantasías y cosas de esas, porque sí saben, y eso sí lo saben bien claro, que somos fieros y firmes luchadores, que nunca vamos a dejar de lado nuestra batalla por transformar nuestro país y ayudarle a nuestro pueblo. Quiero aprovechar también una mención que hizo la revista Factum en un artículo que publicaron en abril del año pasado. Ellos mencionan que usted ha viajado en aviones de Enrique Rice y que en la misma revista Factum ha mencionado que usted tiene una relación muy buena con él. Le pregunto directamente, ¿usted tiene un vínculo con Enrique Rice en negocios, en el campo del petróleo o en otras áreas? No, lo conozco, es mi amigo, ¿verdad? Hemos conversado y compartido sobre muchas cosas, ¿verdad? No somos socios en nada, absolutamente en nada, ¿verdad? Es una de las cosas curiosas. Me acusan, pero nunca han presentado un solo papel. Yo he leído todas las cosas, ¿verdad? Y yo le diría al grupo de señores, porque son salvadoreños los que están detrás de Factum, que resuelvan sus conflictos de manera directa. Uno sabe contra quiénes están peleando ellos, ¿verdad? Y que no tienen el derecho de afectarle la vida a otras personas, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad?
yo creo que se va a hacer importante un día que tengamos una ley mundial donde todos los mentirosos, chambrosos, calumniadores tengan la obligación de rendir cuentas por cada calumnia que lanzan y no tienen pruebas, no tienen documentos. A mí me viven acusando de cualquier cosa, hasta los terremotos me van a acusar cualquier día, pero la verdad es que nunca presentan un solo papel, ni chiquito, ni grandote, ni mediano. Solo lanzan las piedras, esconden la mano, pero un día la justicia deberá pedirles cuentas. La misma revista Factum publicó a finales de 2015 que usted fue un canal para negociar la reelección de Luis Martínez como fiscal general. ¿Es cierto lo que menciona, lo que afirma Factum, que ocurrió a finales del 2015? Todos los nombramientos requieren un proceso de negociación, sí, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, en los partidos políticos, y en algunos de esos momentos participamos todos los que somos actores, damos opiniones, los apoyamos, los rechazamos, los denunciamos, y en ese sentido, desde el tiempo que tengo de participar también participé en la elección y en la decisión de elegir al actual fiscal. Es la obligación de esa dirección del partido, opinar, proponer, plantear. Participé en la elección de los 4 magistrados de la sala. Magistrados, por supuesto. Estuvimos en casa presidencial, hicimos, propusimos, discutimos, criticamos, sacamos, apartamos. ¿Verdad? Y lo vamos a seguir haciendo, intentando poner al frente de cada uno de los ejercicios, de los cargos que nombramos, a los mejores salvadoreños. Nos equivocamos en muchos casos, ¿verdad? Nos equivocamos, y cada gente tiene su oportunidad, y por supuesto le va a llegar el momento que rinda cuentas de las cosas malas que hace en los cargos para los que los nombramos. Yo recuerdo que siempre cuando los juramentan les dicen que si cumplen el pueblo los premiará, o se y los que demandará. si no cumplen se los demandará. Esa es una sentencia, y los que hacen mala gestión van a tener que rendir cuentas un día. ¿Considera que Luis Martínez fue una equivocación? Creo que fue un hombre que le tocó ejercer un cargo en un periodo complejo, complicado, ¿verdad? Complicado. Igual, miren, el cargo de fiscal general de la República es de los cargos más crueles. Cualquiera que esté en ese cargo, el día que sale tiene 50,000 enemigos. Por los que fueron a parar a la cárcel porque se lo merecían, y de los que fueron a parar a la cárcel porque no se lo merecían, porque nadie, ninguna madre, por ejemplo, ningún hermano, ningún pariente acepta que su familiar andaba en cosas malas, y este fiscal la debe de pagar, y a ellos les toca de manera individual hacer uso de un pistolón grande que el Estado les pone en sus manos, que la sociedad les pone en sus manos. Entonces yo digo, es un cargo ingrato, complicado, complejo, difícil, y yo no quisiera ser fiscal. Tengo que cerrar la entrevista. Hago la última pregunta, viceministro. El periódico digital El Faro publicó en abril del año pasado que, así tal cual, ALBA tiene 8 offshores, y en otra publicación de marzo de este año señalan que por medio de un paraíso fiscal, ALBA patrocinó a Beca. ¿Es cierto lo que afirma El Faro? Sobre las 8 empresas offshore, nunca presentaron un solo papel que mostrara eso. Y yo pregunté si Beca, porque ALBA tiene cuentas internacionales, paga sus cuentas, ¿verdad?, del combustible que compra a Venezuela y a veces a otros proveedores, sí, por medio de bancos internacionales, ¿verdad? Y nunca, ahí en ese banco, en ese caso concreto, no había ni una sola mención, ni un solo papel que mostrara la relación de ALBA con ellos. Sabemos que detrás de ese tema después hubo un enorme retroceso y susto, porque aparecieron entre ellos los dueños de Factum, dueños de varias decenas de empresas. O sea, los dueños de Factum y El Faro están vinculados en offshore, en Panama Paper. Okay. Con casos que están ahí registrados, ¿verdad?
Yo quisiera felicitar a los amigos del Faro por este último hit que se han anotado, al sacar al aire el libro. Lo de los cuadernos contables se refiere. El libro de los cuadernos contables de las administraciones de Calderón, de Armando Calderón, de Paco Flores y de Saca, entiendo. Que es importantísimo que el país conozca esas verdades. Okay. Y nosotros vamos a respaldar con toda nuestra energía esa investigación, porque estamos convencidos que las cosas malas deben de castigarse y deben de corregirse. Quiero agradecerle por su tiempo y por habernos acompañado en Informa TVX. Espero tengamos una próxima oportunidad para seguir discutiendo la coyuntura política y su análisis del FMLN y del gobierno. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Carlos, por la oportunidad de platicar, y un abrazote a todos los televidentes de TVX. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó José Luis Merino, viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, miembro de la Comisión Política del FMLN, secretario de organización de dicho partido y también conocido como el comandante Ramiro. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de entrevista de Informa TVX.